En Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana ha llevado a cabo la llamada fase de oposición, que incluye un examen escrito como parte del proceso de selección de los 9 futuros magistrados de la Corte Constitucional. De los 24 postulantes que pasaron a la etapa de méritos, solo se presentaron a este examen 19. 4 de ellos son actualmente jueces de la Corte, aspecto que según algunos sectores políticos es una muestra de la manipulación del proceso por parte del gobierno liderado por el presidente Rafael Correa. Avanza en Ecuador el proceso de selección de los 9 magistrados que deberán ocupar la Corte Constitucional en este primer concurso público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes, la selección de los miembros de la Corte la hacía la Asamblea Nacional. Este martes, 19 de 24 postulantes dieron el examen escrito, que es parte de la fase de oposición. Esta etapa tiene una valoración de 35 puntos que se suma a la nota obtenida en la fase de merecimientos y culminará con la defensa oral de un caso, que significa hasta 30 puntos. A la salida, los postulantes aseguraron estar satisfechos con la rendición de su examen, que constaba de 35 preguntas de un banco de 502. Preguntas relacionadas con el quehacer de la Corte Constitucional, con la doctrina, con conocimientos de constitucionalismo y leyes conexas a la actividad del juez. El 90% de la nota aspiro a tener. En el examen me fue bien, ventajosamente, y sí tengo 30 en méritos. Adicionalmente a eso, y más importante que eso, tengo los méritos acumulados durante toda mi vida y toda mi trayectoria. Pero el inicio de esta etapa de oposición no fue con normalidad. Minutos antes del examen, la sala tuvo que ser desalojada por el hallazgo de un paquete sospechoso. Pese a eso, luego las cosas siguieron su rumbo. Yo creo que bien, además el incidente de la supuesta bomba que hubo, ¿no?, que es parte de las cosas. Yo creo que la comisión ha hecho un buen trabajo. De los 19 postulantes que hay en este momento, 4 son miembros de la actual Corte Constitucional. Por eso hay sectores políticos que rechazan este proceso de selección, pues aseguran que está manipulado, tal como lo fue supuestamente el concurso para jueces de la Corte Nacional. Y los miembros de la actual Corte son correístas. Son gente ligada al oficialismo, son gente que ni siquiera ha ocultado su militancia en el oficialismo y son gente descalificada por sus actos. Desde Quito, Marcelo Moncayo, NTN 24. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Rafael Ollarte. Él es catedrático y es abogado constitucionalista. Doctor Ollarte, muchas gracias, muy buenas noches por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. Bueno, para situar un poquito a nuestra audiencia, para escoger magistrados de altas cortes, pues los países tienen grandes diferencias entre sí. ¿Cuál es la característica especial en Ecuador y por qué se levanta todo este run run y se dice pues que este proceso presenta anomalías? Bueno, en primer lugar, lo que ha ocurrido en nuestro país es que variamos el sistema de designación de miembros de cortes. Y específicamente para la Corte Constitucional, lo que se ha establecido es que la función ejecutiva, la Asamblea Nacional y la función de transparencia presenten candidatos para designar a los miembros de la Corte Constitucional, que son 9. Ahora, habiendo sido designados los candidatos, las mismas funciones, es decir, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y la función de transparencia, entregaron 2 delegados para que conformen una comisión de selección de magistrados. Ahora, nosotros entonces hemos intentado variar el sistema de designación para que no sean directamente el Congreso o el presidente de la República el que realice la designación, como ocurre en otros países. Pero finalmente entramos en el mismo círculo. ¿Por qué? Porque hacemos un concurso entre candidatos propuestos por el mismo poder público. Ahora, ¿qué ocurre acá? Se entendía que la finalidad del concurso es escoger a los más capaces para ejercer jurisdicción constitucional. Y para eso se hizo un concurso de méritos, un concurso de oposición y luego una fase oral. Ya han ocurrido 2 etapas. La fase de méritos, en las cuales se han evaluado títulos, experiencia profesional, cátedra, etc. Y se ha puesto algún puntaje sobre 30 puntos. Lo que hoy tuvimos fue una prueba de oposición. Una prueba de oposición que se entiende debería hacernos ver que el candidato tiene aptitudes para administrar justicia en materia constitucional. Y por eso en el propio reglamento se establecía que un 70% de las preguntas debían ser de derecho constitucional,
un 10% de derechos humanos, un 10% tratados internacionales y un 10% de derecho procesal constitucional y de derecho procesal administrativo. Ocurre que las preguntas son lamentables, algunas son elementalísimas. Basta con aprenderse de memoria la clasificación constitucional de derechos para que usted pueda responder el examen. Es decir, no se requiere un experto constitucionalista, y yo le diría, no requiere usted un experto jurista para aprobar esta prueba. Prueba que además fue elaborada de un modo tan liviano que contiene faltas de ortografía, incluso faltas de ortografía que son impresentables. Es decir, ciertamente da pena, y debo decir, da vergüenza, que un examen de esta naturaleza, que además lo deben estar revisando colegas en el exterior, pues nos hagan ver como una verdadera pena de cómo se presenta un examen. Es decir, juzgado Abogado con Ollarte. S, decisión con SC, es decir, cosas de ese tamaño, ¿no? Sí, dígame. ¿Me escucha, abogado Ollarte? Qué pena escucho. interrumpirlo, pero quería preguntarle, ya entendimos todo el proceso. Sí, Lo que queremos escucho. entender es, si hacen semejante proceso con toda esta vuelta, 2 delegados para construir un jurado que a su vez va a aplicar una cantidad de exámenes y hacen unos exámenes de muy baja calidad que realmente no se merecen, digamos, o no corresponden al nivel de los dignatarios que van a elegir, ¿de quién es la culpa? ¿Dónde está la malintención? ¿Para dónde va esto? Mire, esto no es culpa ciertamente de los candidatos. Es decir, un candidato tiene 2 opciones, presentar la prueba o no presentarla. De hecho, existieron un par de candidatas, doña Angélica Porras y doña Marcia Ramos, que no se presentaron al examen, indicando que el examen no correspondía al nivel de magistratura que se estaba designando. Otros ciertamente se sometieron a la prueba y la fueron a rendir. Y ahí es donde ahora nos encontramos, ahora en la tarde, con una segunda sorpresa desagradable. Y la segunda sorpresa desagradable es que hay preguntas que están mal calificadas. Es decir, hemos llegado al extremo, yo he encontrado algunas que llegan al extremo de indicar, por ejemplo, según la Constitución de la República, el derecho a la defensa es un derecho de protección. Y según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la respuesta debería haber sido que el derecho a la defensa es un derecho de participación o un derecho político. Es decir, perdóneme, cuando alguien hace una pregunta, se entiende que conoce la respuesta, lo mínimo que se le pide. Pero calificar mal una prueba, es decir, formular mal las preguntas y luego calificar mal las respuestas, eso nos dice que la cosa no está bien, pues. Es decir, que el proceso no se está llevando con seriedad. Porque la próxima semana o la subsiguiente se entiende que hay una comparecencia oral. ¿Qué es lo que uno desearía ver de un concurso de esta naturaleza para que no sea cualquier cosa? 1, que el magistrado sepa administrar justicia, que sepa interpretar la Constitución, que sepa resolver colisiones entre derechos fundamentales. Nada de eso se pregunta en el examen. Incluso las preguntas elementales se responden mal por parte de quien califica. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una ley orgánica y una ley especial? La Constitución no establece siquiera las leyes especiales y dicen que la diferencia es formal. Confunde las competencias del Estado central con los entes locales. Es decir, perdónenme, yo nunca había visto un examen, primero, de esta naturaleza y segundo, calificaciones semejantes. Entonces, ocurre que ahora uno no sabe si las calificaciones que se están dando son o no son las correctas. ¿Cómo irán a ser las comparecencias orales? En donde se les tiene que poner al candidato un caso para que lo resuelva. Pero ¿ante quién lo van a resolver? ¿Ante alguien que no conoce el derecho y que por lo tanto lo va a resolver de mala manera? ¿A eso estamos abocados? Ese es el gran problema. Pues... mecanismos de selección de magistrados hay, pero hay que llevarlos a cabo del mejor modo posible.